Nosotros somos el equipo conformado por Pastor Eguam, Elías Narváez, Carlos Pérez y un servidor, Sergio Fuente. Y hoy les hablaremos en este video sobre los temas colonialismo, imperialismo y expansionismo europeo. Iniciamos. Bueno, antes de comenzar hay que definir esos tres conceptos. El imperialismo es cuando los países europeos llegaban a tierras ajenas a ellos y los conquistaban. Y es aquí en donde entra el segundo concepto, el expansionismo. Aumentaban sus tierras y su territorio. Y el colonialismo, cuando se establecían ya pequeños pueblos europeos en esos territorios previamente ya conquistados. Un punto muy importante que hay que distinguir de este expansionismo y el colonialismo de todos estos países americanos que se llegan a descubrir es que obviamente pues los países europeos eh, no mandaban a las personas de alcurnia o personas que tuvieran eh, un gran título en aquel lugar, ya que pues el pensamiento de aquel tiempo es que el planeta era plano y pensaban ellos que al llegar hasta la punta iban a caer en el fondo. Entonces ellos agarraban a personas de la cárcel, de otros lugares, para traerlos, para que ellos vengan de Europa y empiecen a formar pues obviamente estas primeras colonias, estas colonias. Como anteriormente se mencionaba, los europeos llegaron a conquistar. Con estas trajeron su religión, su cultura, entre otras cosas más. Con esta fueron avanzando en tecnología y pues fueron adaptándose, pero no era lo que querían, ellos querían más. Y entonces se fueron expandiendo y expandiendo y así llegando a una riqueza más abundante. No, podemos distinguir que de lo anterior ellos trajeron, como sabemos, sí, sus costumbres, la religión y muchas otras cosas más, pero muchas veces ellos no fueron del todo suaves o de una manera delicada en adaptar estas costumbres, sino de una manera muchas veces los impusieron hacia estas culturas, hacia estos pueblos, haciendo de una manera perder ciertos aspectos de ellos muy importantes. Sabemos que cuando conquistaron Estados Unidos y las 13 colonias, en ellos casi mataron o destruyeron esa cultura. Sin embargo, la parte de América, la parte de México y otras partes, fue más en la adaptación de ciertas creencias de santos y todo lo demás hacia, hacia los santos que ellos tenían, adaptando un santo religioso a un dios para ellos de una manera, el dios de la lluvia, el dios del sol, y así de una manera ir adaptando las creencias españolas a las creencias de esa cultura. Bueno, pues los ideales y filosofías que estos traían desde Europa hacia estas culturas en América son el capitalismo, que básicamente pues es el poder que recae sobre solo una persona o un pequeño grupo de personas. Luego viene el consumismo, que es cuando solo quieren obtener y obtener bienes materiales, solo quieren, como bien su nombre lo dice, consumir hasta no saciarse. Y luego esto se lleva a la revolución industrial, que es en donde pues nacen las maquinarias como es el ferrocarril, las industrias grandes y demás infraestructuras. El expansionismo europeo fue un proceso histórico desarrollado entre los siglos XV y XVII, en el que Europa dominaba territorios en Asia, África y América. Unas consecuencias muy importantes que hay que mencionar es que se desarrolló el capitalismo y la burguesía comercial en Europa. También el expansionismo predominó la cultura, hizo que predominara la cultura europea y también el mestizaje. También hizo el robustecimiento de las monarquías absolutistas europeas. Por otra parte también, los territorios en África, Asia y América fueron repartidos entre las grandes potencias europeas. Por eso hoy en día notamos mucha influencia de estos países en estos continentes ya mencionados, como sería el idioma, costumbres, tradiciones o incluso también su moneda, que como cabe mencionar, em, hay muchos países que todavía como que dependen de una u otra manera de los países europeos que fueron sus colonos.
Sí, muy importante. Déjala, dijo yo. Y demás infraestructuras. Aumentar. Ya está. De que un sinónimo de expandir, aumentar. Ya, güey. A ver, no están grabando. Sí. Mierda, no son civilizaciones. Sí, pero al final. Está bien. Con lo que está, luego que prosiga y que vea cómo se une. Si se unen las ideas. Bueno, a otras voy a iniciar entonces.